Entonces, vamos a empezar la clase, como te dije, de fobias y manías. Estos son los datos y vamos a dar inicio. Lo primero que tenemos que identificar, pues, es de qué es una fobia, o mejor dicho, cuál es el concepto básico científico de lo que nosotros llamamos, pues, fobia, ¿no? Y acá dice lo siguiente: una fobia es un miedo intenso, ¿ok? O sea, tiene que ver con el miedo, pero este miedo ya adquiere una cierta intensidad que lo hace, pues, que sea persistente en uno mismo y que al ser persistente se vuelve irracional. Es el miedo irracional, persistente, que nosotros le tenemos, pues, a un objeto. Puede ser también una situación o puede ser una actividad específica, ¿ok? Entonces, mira, la fobia es el miedo persistente, irracional, que uno le tiene al objeto, a un objeto, a una situación o de repente también a una actividad, pero que sea de manera específica, ¿ya? Debido a que el individuo lleva una vida limitada. O sea, las fobias las tienen o las adquieren en la vida aquellas personas que tienen limitaciones mentales, aquellas personas que tienen limitaciones sociales, aquellas personas que tienen cierta limitación, sea económica, social, de salud, ¿ya? Entonces uno va adquiriendo las fobias. Las fobias no las tenemos desde que nacemos, sino las adquirimos cuando vamos desarrollándonos socialmente. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde deriva esta palabra, fobia, no? La fobia, derivado de phobos, que significa miedo, en la historia de la mitología griega. Entonces ya nos enteramos que es etimológicamente del griego, ¿no? Las fobias han sido estudiadas en la psicología de sus inicios, obviamente, tiene que ver con el miedo y el miedo pues es una emoción, ¿no? Freud, en 1929, manejó las fobias desde dos fases del proceso neurótico. Freud, para conocimiento general, es un psicoanalista, ya, un estudioso de la mente humana, y manejó pues este miedo irracional llamado fobia desde un proceso llamado neurótico, ¿ok? Entonces dice, primera fase de estas dos es la represión de la libido y de su transformación en angustia, fase que queda ligada a un peligro exterior. O sea, uno tiene miedo a una cierta cosa y lo reprime, en otras palabras, lo guarda, no lo hace aflorar, y al reprimirlo, pues, ya se va convirtiendo en un peligro, ¿no? Eh, la segunda fase se van constituyendo todos los medios de defensa que tiene el organismo para impedir un contacto con este peligro, que queda como un hecho exterior ya. Es decir, una vez que tú estás reprimiendo ese miedo hacia algo, entonces tu mecanismo de defensa, o sea, tu organismo mental, tu psicología humana, va a generar pues un rechazo a esa situación, a ese objeto. Vas a crear un mecanismo de defensa. Y al ya crear ese mecanismo de defensa, ya se va a instaurar ese miedo en ti formalmente, se podría decir. Y ahí es pues cuando uno necesita ya cierta pues tratamiento psicológico, ¿ya? O psiquiátrico. Entonces, existen muchos tipos de fobia. Nosotros lo vamos a agrupar en tres tipos principalmente. La primera es la agorafobia, la segunda es la fobia social y las fobias específicas, ¿ya? La agorafobia es el miedo o el pavor, ¿no? El miedo irracional hacia ciertas situaciones sociales. Por ejemplo, miedo a ser pobre, miedo a morir solo, miedo a, pues, de repente, ¿no? A asistir a fiestas, reuniones sociales, etcétera, ¿no? Entonces, la agorafobia es el miedo, el terror hacia una situación, hacia una situación. La fobia social es el miedo hacia cualquier circunstancia social que se pueda dar. Por ejemplo, a pasar vergüenza en público, a hablar en público, ¿ya? A tener una relación amorosa, ¿no? Entonces, la fobia social tiene que ver ya con situaciones sociales, cuando uno ya se va a entrelazar con la sociedad,
¿ok? Estas dos primeras, la agorafobia y la fobia social, no las vamos a tratar nosotros porque ese es un punto de vista ya psicológico, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar a las fobias específicas, es decir, las fobias hacia un objeto en específico o hacia un elemento natural específico. Por ejemplo, miedo a las alturas, miedo de repente al agua, ¿no? Miedo a la muerte, miedo, no sé, a un animal, a un insecto, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a ver eso desde el punto de vista etimológico. ¿Ok? Entonces te voy a invitar a que copies esto, por favor, esta primera diapositiva, ¿ya? Coloca de título Fobias y Manías, por favor, y copias esta diapositiva. Todo, por favor, ¿ya? Te voy a dar 5 minutos, 5 o 6 minutos. Cuando nosotros nos referimos a este tipo de fobias, estamos pues nosotros aprendiendo desde el punto de vista de razonamiento verbal, estamos aprendiendo el significado de cada una de estas palabras, tanto desde el punto de vista etimológico como desde el punto de vista semántico. Entonces, esa es la importancia del tema de fobias. En los exámenes de admisión, en las prácticas, en los libros, ya se está preguntando y se está estilando este tipo de preguntas con respecto a las fobias. Y usted tiene que saber, ¿no? Por ejemplo, si yo le tapase la parte de las columnas, donde están los conceptos, y te preguntase en el examen, yo trimestral, eh, eh, ¿qué significa claustrofobia? Usted me tiene que poner ahí, claustrofobia es el miedo a los lugares cerrados, ¿no? ¿O qué significa neofobia? Neo es nuevo. Etimológicamente nosotros hemos visto neo es nuevo, fobia, miedo, entonces es miedo a lo nuevo. Esa es la importancia, pues, de decir la acrofobia, agorofobia, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la calidad, o se puede decir la relevancia del tema que estamos viendo el día de hoy, ¿ok? Por eso se hace el tema de razonamiento verbal, ¿ya? Termina de copiar, por favor.